eso está demostrado, sino que verdaderamente ahora tenemos un presidente, un expresidente con mucha más experiencia, con una ilusión de desarrollar una nueva transformación. Nadie puede negar que Leonel Fernández introdujo modernización, progreso en este país. A lo que él le llama ahora la segunda ola de transformación, eso va a ser trascendental, porque resulta que Leonel trabaja siempre en función de para el presente y para dejar para el futuro, y se ve, todavía el país está heredando cosas que él dejó, no solamente a nivel físico, vamos a decir, sino también institucional. Y como tú has visto en la última encuesta que se publica, Leonel está creciendo y va a seguir creciendo. En enero la gente se va a quedar sorprendida. A esos que van a estar a estudiar educación hay que verdaderamente probar que tienen condiciones para ser profesores. Es un filtro. Sí, un filtro. Tiene que haber un filtro, todo el mundo no puede estudiar educación. La entrevista del Telematutino 11, gente importante a tratar temas importantes, nos honra con su participación. La doctora Ligia Amada Melo fue secretaria de Educación, ministra de Educación Superior y Tecnología, es miembro de la Dirección Política de la Fuerza del Pueblo. Doña Ligia, siempre es un placer. Buenos días, doña Ligia. Y verla a usted activísima en política y en el área de educación en la Fuerza del Pueblo. Hay un tema obligado, que quizá es una de las noticias principales del día, en los resultados, la mejoría del país en la prueba PISA, que el gobierno dice, ya, el secretario de Educación dijo, ya no somos los últimos. Bueno, menos mal mejoramos en algo. Bueno, mejoramos. Porque antes éramos el último. Claro. Bueno, mira, el haber mejorado por lo menos 3 puntos es algo positivo, pero la verdad que estamos lejos todavía, estamos muy por debajo de la media. Y estamos conscientes de que falta mucho por hacer, indudablemente. Que se fíjate tú que estamos mal en matemática y ciencia, pero observa que en matemática estamos todavía peor, que es el lastre mayor que tenemos, la lectura y la matemática. Doña Ligia, decía Ramón que países como Guatemala, por ejemplo, ¿cuál otro país tú mencionaste, Ramón? El Salvador. El Salvador. Con una economía más deprimida que la nuestra, tienen mejores niveles educativos. En su experiencia, tantos años, en tantas comisiones, fue secretaria de Educación, ministra de Educación Superior. ¿Por qué nosotros no avanzamos y no somos exitosos como lo son otros países, hasta con menos ingresos? Mira, lo del Salvador yo le he dado mucho seguimiento siempre porque fui muy compañera, trabajamos juntas, o mejor dicho, era una técnica del Banco Mundial, pero que antes fue ministra de Educación en El Salvador. Yo sé cómo empezaron. Eso hace más de 15 años que empezaron una buena reforma en El Salvador. Aquí no progresamos, indudablemente se han hecho esfuerzos, porque se han hecho esfuerzos. Tú eres testigo del plan decenal de 1992, sí. Tú trabajaste mucho en eso, era nuestra difusora principal, y se han hecho esfuerzos a partir de ahí, pero la verdad es que yo sigo creyendo que el lastre mayor nosotros lo tenemos en los profesores. La formación de profesores de nosotros todavía es muy deficiente, o sea, no se ven unos profesores que estén trabajando eso con amor, con un interés, como comprometidos. O sea, lo hacen como un trabajo más, como se hace cualquier trabajo, pero no como un compromiso. Y eso, la educación hay que asumirla como un compromiso. No es como cuando yo era adolescente, que los profesores eran de vocación, sí, y no ganaban nada. Eso tampoco. Hay que asumirlo como un compromiso, que tú lo goces, que tú te sientas verdaderamente comprometido con eso. ¿Y de dónde vamos a sacar esos profesores? Bueno, porque se han hecho importantes mejorías salariales, también claro, de, facilidades de vivienda, etcétera, pero no se ha logrado eso. Bueno, Alguna vez se habló hasta de importar profesores y no dejaron aquí. La mejoría, la salarial, como tú mismo estás diciendo, se ha logrado muchísimo. No nos podemos quejar que tenemos, yo no te diría que excelente, pero bastante, mucho mejor que en muchos años anteriores. El problema está en, yo sigo creyendo, y recuerda que yo trabajé mucho en la famosa ordenanza 0915, que por fin la quitaron. Tiene que haber una rigurosidad total en la formación de profesores, empezando por la rigurosidad en los que van a estudiar educación. A esos que van a estudiar educación hay que verdaderamente probar que tienen condiciones para ser profesores. Es un filtro. Sí, un filtro. Tiene que haber un filtro, todo el mundo no puede estudiar educación. Segundo, tiene que haber mucha rigurosidad en las mismas universidades. Hoy por hoy, las universidades lo están haciendo cada uno como quiera, pero eso no puede ser así. Ahí tiene que haber rigurosidad en los profesores, ahí tiene que haber coordinador de carrera,
ahí tiene que haber una rigurosidad sistemática de seguimiento a los que están estudiando educación. Pero, doña Ligia, el sistema refiere que, por ejemplo, en los centros educativos privados, que a veces hasta importan profesores o tienen otra dinámica, los resultados de los estudiantes son distintos a los de las escuelas, llamadas escuelas públicas o del gobierno. Bueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entonces? Porque muchos de los profesores del sector privado, cuando después del 4% hubo esa mejora salarial, migraron al sector público. ¿Por qué entonces esa dicotomía en que yo me comporto de una manera pudiera ser eso? Si es el sector privado y si es en el sector público me comporto de otra forma. En el sector privado no es que totalmente sea mejor en sentido general, pero en la mayoría hay mejoría. Pero ahí está la cosa. Y el seguimiento que le dan los dueños de esos colegios. Ah, no. O sea, es lo que te estoy diciendo. Si no hay rigurosidad, o sea, las carreras de educación se hacen, empiezan cada uno, eso se hace como al azar, se va dejando. Ahí no hay un control, una rigurosidad de seguimiento. Y tú crees que en un colegio privado, ¿tú crees que no hay ese seguimiento? Completamente. Doctora, ¿qué ordenanza usted dice que derogaron? Que procedía usted mencionó la derogación de una ordenanza que procedía de la ordenanza 0915, sí, que fue mi gestión durante en el año 2015 se aprobó, y desgraciadamente estas autoridades le cogió con quitarlo, o transformarla en otra más fácil, y lo que propugaba era precisamente esa rigurosidad que te digo, de entrada 2 pruebas, uno para determinar las condiciones intelectuales del muchacho, otro para saber el dominio de contenidos fundamentales. Luego para entrar a la carrera en la universidad. Claro, para entrar a estudiar educación, luego la rigurosidad en la selección de los profesores que fueran especialistas de las áreas que iban a enseñar, luego en lo de secundaria que fueran administrados por las escuelas especializadas para que fueran especialistas en el área con mención en educación, no educación con un poquito de conocimiento, ¿me entiendes? Y al mismo tiempo una evaluación continua y al mismo tiempo se prohibía en la 0915 la formación de maestros con un día a la semana. Entonces la mayoría, muchos se hacen sabatinos. Tú te pones a ver, por ejemplo, el caso de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene actualmente 19 o 20 centros educativos donde se imparte educación. ¿Quién coordina eso? Uno lo están haciendo de una manera, otro lo están haciendo de otra, y eso nadie lo coordina. No tiene ni siquiera un coordinador que le dé seguimiento a eso. Doña Ligia, ¿por qué aquí es tan difícil ponernos de acuerdo? Aun cuando acordamos y pactamos cosas, luego implementarlas se hace caótico. ¿Por qué? Fundamentalmente el origen de que desapareciera esa era la rigurosidad en la entrada de estudiantes, disminuía la cantidad de los que entraban. ¿Y qué pasa? Que como la ordenanza especificaba becas a las universidades por cada estudiante, indudablemente los rectores se sintieron afectados cuando le baja la matrícula, le baja la cantidad de ingresos por becas. Y era necesario, empezaron entonces a presionar para que se quitaran y las autoridades accedieron a esas presiones. Ese es el origen, yo se lo digo claro siempre, el origen era eso. ¿Qué se hizo ahora? Bueno, se mantienen que las pruebas, pero unas pruebas más lesivas, o sea, una prueba que más ligeras. O era una prueba internacional, que es una prueba internacional que se hizo una licitación internacional que se ha aprobado con estándares internacionales. Eso era bueno. Claro que sí, pero ahora es una prueba que están elaborando, no sé si la han terminado todavía, para acomodarla, como dicen muchos, que lo he oído en pleno consejo, para contextualizarlo, o sea, para hacerlo llevar al contexto. Y yo le digo, pero el contexto es que somos mediocres, entonces el contexto es llevarlo a la mediocridad, es darle facilidad para que entren muchos, ese es el problema. Doctora, entonces, en conclusión, cuando tú dices, ¿cuál es la causa? Intereses, y en este caso intereses económicos. Con su permiso, nos vamos a una breve pausa, continuamos que el tema está interesante. Continuamos en Telematutino 11. Esta mañana estamos conversando con la doctora Ligia Amada Melo. Ella fue secretaria de Educación, también ministra de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, y actualmente pues miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo. Doña Ligia, estamos ya a 100 y pico de días de la contienda electoral de mayo 24. Ya el doctor Fernández, su líder, ha sido presidente de la República en 3 ocasiones. Y bueno, pues hay un gran reto ahora en convencer al electorado de qué es lo que le conviene. Algunos dicen, bueno, pero sería un retroceso mirar al pasado y no sé. Y otros dicen, bueno, pero estamos mejor antes que ahora.
En definitiva, ¿cuál es la apuesta del Partido Fuerza del Pueblo y qué usted le está aportando Mira, como experiencia en este no solamente proceso? que estamos mejorando, que eso está demostrado, sino que verdaderamente ahora tenemos un presidente, un expresidente con mucha más experiencia, con una ilusión de desarrollar una nueva transformación. Nadie puede negar que Leonel Fernández introdujo modernización, progreso en este país. Lo que él le llama ahora la segunda ola de transformación, eso va a ser trascendental, porque resulta que Leonel trabaja siempre en función de para el presente y para dejar para el futuro, y se ve, todavía el país está heredando cosas que él dejó, no solamente a nivel físico, vamos a decir, sino también institucional, y eso es importante. Entonces, la gente no es tonta, la gente sabe. Claro, hay muchos jóvenes que no vivieron la época, por supuesto, de que él fue presidente, que es nuestra labor precisamente hacerle saber a esos estudiantes. Estamos en muy buenas condiciones, ya tenemos buenos candidatos, ya se definió, ya las boletas están, ya se está trabajando, y como tú has visto en la última encuesta que se publica, Leonel está creciendo y va a seguir creciendo. En enero la gente se va a quedar sorprendida. Doctora, y en materia de educación, que yo sé que usted es de la que lidera el equipo que prepara el programa. De educación superior yo, Sí. el de preuniversitaria Josefina Pimentel y yo el de superior. Educación superior. ¿Qué cosa tiene usted pensada en educación superior? Es un programa precioso, un programa fundamentalmente encaminado a transformar la educación superior, a poner la educación superior en el nivel de este momento. Estamos en un momento de mucha transformación, en un momento de mucho desarrollo, a nivel mundial me estoy refiriendo. Entonces, por supuesto, la educación tiene que dar un salto. Y ese salto fundamental consiste en que tengamos en nuestras universidades carreras más actualizadas, más que respondan al momento actual. Tenemos muchas carreras tradicionales. ¿Y ellos aceptarían, porque el problema es que son universidades privadas? Hay que hacer un trabajo con ellos indudablemente de convencimiento, pero también el gobierno tiene iniciativa. Por ejemplo, el programa de becas nacionales e internacionales influye mucho, porque lo que tú no puedas hacer en el país, lo puedes hacer en el extranjero a través de las becas internacionales, pero también se induce porque indudablemente el gobierno puede, aunque las universidades sean privadas, el gobierno induce bajo la discusión y con ayudas, porque tienen que haber subsidios y ayudas también para eso, pero hay que transformar la educación superior, llevarla. Tenemos que usar más la tecnología, tenemos que modernizarnos más, tenemos que mira, hay que rediseñar la oferta curricular, empezar por ahí. La oferta curricular de nuestras universidades, tenemos muy pocas universidades aquí introducen carreras nuevas. Yo te podría decir 3 o tal vez 4 introducen carreras nuevas que responden a las necesidades. La mayoría es más de lo mismo, más de lo mismo. No podemos seguir en esa situación, más de lo mismo, no se puede. El país necesita de recursos humanos calificados para desarrollarse, pero personas que respondan con una visión global y con una visión de la realidad del mundo en este momento. Sí, doña Ligia, en el tema de la educación superior, y usted decía en la pausa y en el aire de que los estudiantes dominicanos son inteligentes. Se da mucho el caso de que el estudiante es bueno, hace una carrera universitaria aquí, se gana una beca o se va a estudiar fuera porque consiguió, como dice, estudiar fuera, pero resulta de que esos cerebros se quedan al servicio de otros países que le ofrecen mejores condiciones y aquí no encuentran campo. ¿Cómo revertir eso y que nuestros talentos se queden en el país? Eso tiene su causa fundamental. La causa fundamental es que nosotros tenemos un sector productivo todavía pequeño. O sea, nosotros no tenemos un sector productivo amplio y no pagan con buenos sueldos, no hay buenas oportunidades. Yo te pongo el caso de estudiantes becados por nosotros, que 4 años en una universidad haciendo grado, después 1 año en Rochester haciendo un posgrado, y cuando viene el cargo que consigue de 35,000 pesos mensual. ¿Tú te imaginas que una empresa, una persona que tiene 5 años estudiando, con un dominio del inglés total, le ofrezca 35,000 pesos? Pero sin embargo, importamos profesionales de áreas que aquí no hay profesionales. Bueno, pero a eso se le paga muy bien. Eso súper fundamentalmente, bien. Eso obedece a otra cosa. Por ejemplo, hay empresas internacionales que utilizan entonces recursos humanos que no encuentran el personal aquí. Sí. Porque lo que te estoy diciendo, como las universidades se han anquilosado en su mayoría con las mismas carreras y no se renuevan, entonces esas empresas internacionales. Pero fundamentalmente, eso para evitar la fuga de cerebro, Daniel Toribio y yo discutimos mucho eso, que me dice, ustedes tienen que hacer algo. Digo, mira, para poder hacer algo, es fundamentalmente que los sectores productivos, que tengamos más desarrollo, que se haya más conciencia. De todos modos, no te creas que todos los que estudian fuera
se van, se quedan allá. Muchos vuelven. Y vienen, y entonces muchas veces yo le decía al doctor Fernández, que estaba preocupado por eso, dice, no se preocupe, que también aprenden mucha tecnología, aprenden mucha, se actualizan, y cuando vienen al país tenemos un aporte nuevo. Así que todo tiene su pro y tiene su contra. Doctora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Okay. Como siempre, Gracias, usted es bienvenida ustedes. en este programa. Nos vamos a comerciales, vamos a hablar de otro tema, vamos a hablar de unos problemas que ahí se avecinan para la generación solar en República Dominicana.